Amada familia, hoy vamos a darle continuidad a lo que hemos estado hablando. La semana pasada hablamos de la santidad de Dios. Y hoy vamos a ver la santidad de Dios, segunda parte. Y tiene tercera también. Así que la próxima semana terminaremos, Dios mediante, este ciclo temático acerca de lo que es la santidad de Dios. Y quiero empezar con un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. Si usted recuerda, la santidad de Dios, para explicarla la semana pasada usábamos una metáfora, el sol. Que el sol es tan poderoso y tan fuerte que aunque genera vida, es fuente de vida, permite la vida en la tierra, entre más nos acercamos al sol, ¿qué sucede? Más riesgo tenemos de morir. Y que así era como la santidad de Dios. Dios es un ser increíblemente bondadoso y poderoso, pero es tan santo que el ser humano no puede acercarse a él. También veíamos cómo cuando Dios se le aparece a Moisés para llamarlo desde una zarza ardiendo, que la zarza ardía pero no se consumía, y que Moisés no conocía a Dios en ese momento. Precisamente ese fue el primer acercamiento de Dios con él. Y Moisés se acerca a la zarza y escucha una voz dentro de la zarza que le habla. Y era Dios que le dijo: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, no te acerques más, porque el lugar donde estás es santo. Ese lugar era santo porque ahí estaba el Dios santo, desde la zarza. Entonces vemos cómo la santidad de Dios en cierta forma limita al hombre de tener tanta cercanía con ese Dios santo. Posteriormente, también vimos que en el tabernáculo de reunión había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Y dentro del lugar santísimo, que nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote una vez en el año, estaba el arca del pacto. Y el arca del pacto era el lugar donde reposaba literalmente la esencia de Dios. Por eso nadie podía entrar. Por eso había un velo gigantesco que separaba el lugar santísimo del resto del tabernáculo, porque la santidad de Dios estaba allí concentrada en su gloria y nadie podía entrar. Por eso había que hacer una serie de rituales en el camino para poder irse acercando de a poco a la presencia de Dios. Sin embargo, vemos que esta condición de que el hombre no puede acercarse al Dios santo va cambiando en la medida que va pasando la historia bíblica. En Isaías capítulo 6 veíamos la semana pasada que el profeta Isaías, bueno, cuando eso no era profeta, era precisamente Dios lo estaba llamando. Él ve una visión y en esa visión ve a Dios. Y él se asusta porque dice: Dios mío, me voy a morir. Me voy a morir porque siendo un hombre tan pecador como yo y teniendo labios inmundos y habitando en un pueblo todos de labios inmundos, he visto a Dios. Y él cree que va a morir por ese mismo respeto de lo que era la santidad de Dios. Pero vemos cómo un ser angelical, un serafín, toma un carbón encendido con unas tenazas y se acerca y toca en los labios de Isaías y le dice: si tu problema eran tus labios, aquí yo los santifico. Fue una forma como de Dios santificar al profeta Isaías. Entonces esto es extraño, porque mientras que en la zarza Dios no permitió que se acercaran porque era santo, mientras que en el lugar santísimo donde estaba el arca nadie se podía acercar, vemos un Dios que sale al encuentro del hombre. Y lo mismo sucedió con la visión del profeta, la visión que tuvo del templo, que debajo de la puerta del templo empezaba a gotear agua. Y esa agua fue creciendo y fue desbordando y se convirtió en un río. Y ese río, en la medida en que iba su recorrido, llevando su cauce, empezó a hacer florecer todo el desierto. Y llegó hasta el Mar Muerto, que ustedes saben que el Mar Muerto tiene una altísima concentración mineral y no hay vida allí, no puede haber vida animal y vegetal. Y sin embargo esas aguas sanaron las aguas del Mar Muerto, las aguas que salieron del templo. Y fue una forma de Dios empezar de alguna manera
a pronosticar o profetizar lo que iba a suceder, porque luego veíamos que Jesucristo era el cumplimiento de todas esas visiones, porque Jesucristo, cuando vino a la tierra, siendo Dios santo, Él llegó a acercarse y a tocar a todo lo que estaba inmundo, todo lo que era pecador, tocaba a leprosos, tocaba y abrazaba a pecadores, a publicanos, a prostitutas, a lo que normalmente ante las leyes judías no podía hacerse. Jesucristo, siendo el Dios santo, se acercó a tocarlos. Y también veíamos que los discípulos del Señor somos templo de Dios, llamados como esas aguas que desbordaron desde el templo a llevar esperanza, a llevar vida a las personas que no la tienen. Eso fue el resumen de lo que vimos la semana pasada. Hace poco tuvimos la Semana Santa, y en la Semana Santa celebramos la resurrección del Señor. Hay personas que no tienen todavía una fe consolidada, y hay dos épocas donde sin falta se acercan a Dios. Este es un pequeño grupo de pseudo creyentes. Algunos se acercan a Dios en Navidad y en Semana Santa, porque dicen, no, yo con esa me comunico bien con Dios, porque Navidad es el nacimiento y Semana Santa la muerte y resurrección, entonces ahí ya corono toda la vida del Señor durante el año. Y quiero hablar un poquito de la crucifixión del Señor. En el momento en que el Señor estaba siendo crucificado de la manera más despiadada, había mucha gente que empezó a celebrar la crucifixión del Señor. Pero en la medida en que eventos extraños empezaron a ocurrir alrededor de esa crucifixión, la gente empezó como a pensarlo dos veces. De hecho, el Evangelio de Lucas dice que la gente que estaban como espectadores, cuando vieron todo lo que pasó alrededor de la muerte de Jesús, se devolvieron a su casa dándose golpes de pecho diciendo, oh, como que sí hicimos algo malo, como que hicimos algo indebido. Después el Señor se levantó de los muertos y sus discípulos empezaron a proclamar que el Mesías prometido había resucitado. Y esto provocó consternación en aquellos que precisamente habían buscado la muerte del Señor. Para el creyente, para el cristiano, la resurrección de Jesús es una verdad que consuela, pero también la resurrección de Jesús debe generar en nosotros reverencia y asombro con respecto a la persona de Jesús, respecto a su gloria. Pues la resurrección es una prueba indubitable de la santidad de Jesús, la santidad de Dios en Jesús. Para el no cristiano, la muerte, la resurrección de Jesús es un tropiezo. ¿Por qué decimos que para el no cristiano la resurrección de Jesús es un tropiezo? Porque el que no crea en la muerte y la resurrección de Jesús se está perdiendo la oportunidad del perdón de pecados, de la salvación y de la vida eterna. Vamos a definir un poquito lo que es santidad. Normalmente tenemos una visión un poco sesgada de lo que es la santidad de Dios. En estos tiempos es muy común pensar que la santidad de Dios está ligada solamente a la moralidad. Tiene que ver, pero no es lo único. Y hoy vamos a ver de una forma muy bíblica qué significa la santidad o la santidad de Dios. Primero, ser santo, según lo que es la definición bíblica de santidad, es ser distinto. Ser santo es ser separado. De hecho, la palabra antigua que se usaba también para santidad era cortar. Como cortar algo de algún lugar y separarlo. Y también se usaba como para demostrar que algo era superior a lo demás. Por supuesto que esto es aplicable a lo que es la santidad de Dios. Cuando uno va a una tienda donde venden ropa de vestir, hay vestidos que son más finos que otros. Hay vestidos que son de mejor calidad de otros. Y si el presupuesto alcanza, el vestido más fino se separa de los demás, porque uno dice, este me gustó y este lo separo
En otras palabras, este vestido está cortado sobre el resto. Es decir, este es mejor que los demás. Más o menos eso significa santidad. Dios está trascendentalmente separado de todos, porque Dios es santo. Dios está por encima y muy lejos de nosotros, porque Dios es santo. Dios es diferente en una forma inigualable a todo lo demás y a los demás, porque Dios es santo. Hoy tengo muchos textos bíblicos para leer y los voy a leer yo rápidamente. Algunos esperaré para que todos los busquemos, pero otros yo sencillamente por tiempo los leeré. El profeta Samuel dice, en primera de Samuel, no hay santo como Jehová, porque ninguno hay fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay nadie santo ni nada santo como Dios, decía el profeta. El salmista también decía, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. El profeta Isaías decía, Dios decía a través del profeta, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Es lo que dice Dios de sí mismo. ¿Serás capaz de compararme con algo? ¿A qué me compararéis? Dice el Señor. ¿O a qué me haréis semejante? Dice el santo. La semana pasada, cuando usé el ejemplo del sol, yo de antelación pedí perdón. Perdóneme, voy a hacer esta metáfora porque Dios es infinitamente más poderoso que el sol. Y les especifiqué, dije, es que quiero que entiendan un poquito lo que es el acercarme al Dios santo. Pero, como dice la escritura, como dice el profeta Isaías en el capítulo 40, verso 25, ¿a qué me compararéis? ¿A qué me haréis semejante? ¿Con qué usted puede comparar a Dios? ¿Con quién usted puede comparar a Dios? Eso es porque Dios es santo. Es distinto, es separado, es cortado de entre todo lo demás. Segundo significado para entender lo que es la santidad. La santidad tiene que ver con la pureza. La santidad tiene que ver con la pureza. Cuando las cosas se santifican, se vuelven puras y se deben usar de forma pura. Pero quiero explicar algo importante con respecto a la pureza. La pureza está dentro de la santidad de Dios, no la santidad de Dios dentro de la pureza. Me explico. La pureza es una parte de lo que es la santidad de Dios. Es decir que la pureza y la santidad de Dios no son iguales, porque la pureza es una parte de lo que es la santidad de Dios. El Salmo 24 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Como quien dice, ¿quién puede acercarse a Dios si Dios es santo, si Dios es puro? Y aquí nos da algunas características en el versículo del 3 al 5. Dice, el limpio de manos. Ese se puede acercar a Dios, el limpio de manos. Y puro de corazón. ¿Sí ven cómo la santidad está ligado a la pureza? ¿Quién se puede acercar al Dios santo? El limpio de manos, el de corazón puro, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de la salvación. El profeta Habacuc decía, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Tercer significado de la santidad. Repasemos. Primero, santo es apartado, distinto. Segundo, la santidad tiene que ver con pureza. No es igual que la pureza, porque la pureza es tan solo una parte de la santidad de Dios. Tercero, Dios es santo en relación a todo su carácter y sus atributos. Y lo voy a explicar. A veces cometemos un error, un pequeño error, porque lo cometemos en buena fe.
a veces hablamos de que Dios es santo de la misma manera que Dios es misericordioso, que Dios es espíritu, que Dios tiene gracia, que Dios es justo, que Dios es verdadero, y entonces ahí metemos la santidad de Dios como un atributo de Dios. Pero la santidad de Dios es mucho más que un atributo, porque la santidad de Dios está al nivel de la deidad de Dios, de la divinidad de Dios. Es decir, el amor de Dios es santo, la verdad de Dios es santa, la justicia de Dios es santa, la ira de Dios es santa. Luego, que Dios es santo no es una característica común de los atributos de Dios. No, todos los atributos de Dios se relacionan con el Dios santo, con la santidad. Esto para entender de estas tres formas lo que es la santidad. ¿Y cuán importante es la santidad? La santidad es importante no solo para aquellos teólogos que quieren profundizar en la Biblia sencillamente para fortalecer y robustecer su conocimiento de Dios. No, es muy necesario para todos los creyentes entender qué significa la santidad de Dios. Y vamos a ver algunos ejemplos de la Biblia. Voy a invitarle a que vaya al libro de Números, capítulo 27. Y ahorita le digo los versículos. Primero les voy a narrar una historia. Moisés es usado por Dios para sacar al pueblo israelita de la esclavitud egipcia y los conduce camino de la tierra prometida. Pero en el camino ellos divagan 40 años en el desierto. Y en esos 40 años de desierto vivieron muchas cosas difíciles. Fueron mordidos por serpientes, el clima, las fieras, las bestias y una cantidad de peligros de 40 años en el desierto, de no tener enfermedades, pestes, de no tener un lugar fijo, estable, donde vivir. Pero ellos iban camino a la tierra prometida. Llegaron a un lugar donde había muerto, allí murió en Cádiz, murió María, la hermana de Moisés y Aarón. Recuerdan que eran 3 hermanos, Moisés, Aarón y María. Eran 3 hermanos. Murió, la primera que muere de los 3 es María. Y la entierran en Cádiz. Cádiz significa lugar santo. Y cuando la entierran, resulta que los israelitas buscaron dónde beber agua y no había. Y entraron en crisis los israelitas. Y entonces querían matar a Moisés y Aarón. Y se enojaron y dijeron: ¿por qué nos sacaron de Egipto? Ya éramos esclavos, pero por lo menos teníamos comida. Por lo menos allá había agua para nosotros. Acá no hay agua. Nos prometieron una tierra que iba a fluir leche y miel. Nos prometieron una tierra de cementera, es decir, terrenos buenos para la siembra. Tierra de frutas, tierra de vides, de higos. Porque así era lo que se había prometido, y ahora nos tienen en este peladero, dejándonos morir de sed. Y entonces Moisés y Aarón, acabando, no alcanzaron ni a terminar su luto por su hermana, entraron en la presencia de Dios porque literalmente iba a haber un linchamiento. Y entonces cuando ellos se van a orar, dice que la gloria de Dios los rodeó y el Señor les habló. Y les dijo: tranquilo Moisés, levántate, toma tu vara, acércate a la piedra, escuche muy bien, acércate a la piedra y háblale, para que de la piedra brote agua, y todos beban y entiendan que hay Dios en Israel. Moisés se levantó muy molesto con el pueblo israelita, les dijo: oiga, rebeldes, vengan, acérquense, ustedes rebeldes, van a ver. Agarró la vara y ¡pa! Le dio 2 latigazos con la vara a la piedra. Efectivamente brotó agua, todos tomaron agua, pero Dios le dijo a Moisés algo fuerte, porque no hizo las cosas como él le había dicho. Dios le dijo: háblale. Él no le dijo: sal y regaña al pueblo. Él no le dijo: ve molesto y golpea la piedra. Háblale a la roca. Y Moisés golpeó la piedra. Y el Señor le dijo a Moisés: mira, ustedes no me santificaron a mí.
usted no me santificó, yo necesito santificarme. ¿Sabes qué, Moisés? Tiempo después, que muere Aarón, días después muere Aarón, y ahí es donde está Números 27 del 12 al 14, que esto sí quiero que leamos todo. Números 27 del 12 al 14. Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim. El monte Abarim era una cadena montañosa y allí estaba el monte Nebo. Y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto tú, también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Es decir, morirás como han muerto los demás. Pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación. Ahí si quiere subráyelo, no santificándome en las aguas, cuando brotó de la roca agua a los ojos de ellos. El Señor le dijo a Moisés: como tú no me santificaste ante los ojos del pueblo, no puedes entrar a la tierra prometida. Eso le dijo el Señor. Ahora, yo les confieso algo. Durante muchísimo tiempo, muchos años, y aún siendo pastor, no podía comprender bien este pasaje. Y con temor santo tengo que decir la verdad. A mí me parecía aquí en este pasaje que se le fue un poquito la mano a Dios con Moisés. Esa era mi mala presunción. Pero yo no entendía qué fue lo que pasó. Yo dije, ¿pero por qué? Porque Dios le dijo, háblele. Pues bueno, él se equivocó y le pegó 2 veces. Y semejante disciplina, después de aguantarse 40 años a ese pueblo rebelde diciéndole, tranquilo, ya vamos a llegar. Durante 40 años, tranquilo, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Y cuando llegaron, usted no entra. Yo decía como que Dios se excedió. Pero naturalmente esas son una de las muchas preguntas que yo tengo para hacerle, o que tenía, pero que ya no tengo, y hoy les voy a compartir lo que aprendí para hacerle a Dios cuando estemos con Dios. Es normal que usted no entienda todo lo espiritual. Es normal que no tengamos una comprensión total de Dios. Es más que normal. Pero estudiando y profundizando acerca de la santidad de Dios, entendí qué pasó. Y dije, no, más bien se la cobró poquito el Señor a Moisés. Más bien, como decimos en Colombia, la sacó barata. La sacó barata. Quiero que vayamos a 1 Corintios 10, verso 4, y vamos a entender qué fue lo que pasó allí. Cómo a Dios no se le fue la mano. Al que se le fue la mano fue a Moisés. Primera de Corintios 10, 4. Este sí quiero que todos lo busquemos y lo leamos. Y todos, aquí está hablando de los israelitas con Moisés. Si quiere desde el 2 leámoslo para que entendamos que se está hablando de este mismo texto. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Recuerde, y se lo voy a ampliar un poquito más. Recuerde que en el Antiguo Testamento todos los rituales, las costumbres y las prácticas, las fiestas solemnes, ¿a quién señalaban? A Cristo. Al Cristo que iba a venir. La roca que brotó agua era una tipificación de Cristo. La roca era un simbolismo de Cristo, porque Cristo es la roca espiritual que provee agua al sediento. Entonces, Dios lo que quería era darles a conocer a Cristo a través de la roca, para que lo esperaran. Recuerde que Cristo vino muchos años después. La fe nuestra es que Cristo volverá por segunda vez. La fe de ellos era que el Mesías iba a venir por primera vez. La nuestra es por segunda vez, nuestra fe. Entonces imagínense que de alguna forma como si Moisés hubiera agarrado con un palo y le hubiera dado 2 palazos a Cristo. Entonces por eso Dios le dijo, no me santificaste, yo te dije háblale. Porque usted cuando se acerca a Dios debe acercarse con humildad, no con enojo. Háblale.
y Moisés no le habló. Moisés golpeó la roca. Luego, así como la zarza ardiente, también esta roca representaban la presencia de Dios con ellos. Moisés tenía razón para estar enojado, ¿sí o no? Moisés tenía razón para estar enojado. Tremendo pueblo, yo hace rato hubiese tirado la toalla, mucho antes que Moisés golpeó. Ellos estaban protestando y todo lo que se les daba le ponían un pero. Todo lo que se les ofrecía lo cuestionaban y lo criticaban. Ahora yo quiero preguntar algo con toda honestidad. ¿Quién no ha perdido su temperamento y ha hecho cosas peores que golpear una piedra 2 veces? Aquí, ¿quién no ha perdido su temperamento? Pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Que el pecado de Moisés atentó directamente contra la santidad de Dios. Pero quiero decirles algo, y aquí viene una tremenda aplicación para todos nosotros. El enojo de Moisés sobrepasó el temor de Dios en Moisés. El temor de Dios en nosotros debe sobrepasar nuestro enojo. ¿Cuántas veces nosotros, en un momento de ira, en un momento de enojo, perdemos el temor de Dios? ¿Cuántas veces? Por ejemplo, hay hogares donde uno de los dos cónyuges se vuelve a la infidelidad por enojo, por desquite, porque está enojado con su pareja y le quiere herir, porque su pareja no merece su lealtad, pero está tentando, el enojo está sobrepasando el temor de Dios en su vida. ¿Cuántas veces nosotros, llenos de enojo, sobrepasamos el temor de Dios y decimos malas palabras o podemos decir una grosería? Y en ese momento nuestro enojo sobrepasa el temor de Dios. El temor de Dios. Hay otro ejemplo en la Biblia y es el caso de Usa. Quiero que vayamos a 1 de Samuel capítulo 6. Desde el 19 al 21. Primera de Samuel 6, desde el 19 al 21. Les voy a narrar la historia para que entendamos, un poquito antes, para que entendamos este texto. Recordemos que el arca del pacto se volvió un símbolo nacional en Israel y los demás pueblos vecinos dijeron, oh, si ellos tienen algo mágico, si se los quitamos, pues van a perder todas las batallas. Entonces los filisteos en una guerra secuestraron el arca y se la llevaron y dijeron y se llevaron el arca para su tierra y dijeron, este es como un trofeo de guerra para nosotros. Y resulta que el arca empezó a hacer estragos en la tierra filistea. Llegaron plagas, empezaron a morir, y por más que los filisteos mudaban el arca de una ciudad a otra, de una a otra, a donde llegaba el arca había muerte, porque era la presencia de Dios irrespetada. Por eso era. Entonces los filisteos definitivamente dijeron, no, esto hay que devolverlo a los israelitas. Y entonces le hicieron caso a los sacerdotes y adivinos paganos del pueblo filisteo y enviaron el arca al pueblo de Israel con una ofrenda de oro y todo eso, como porque dijeron, no, esto es más poderoso que nosotros. Es más, recuerde que pusieron el arca frente al dios Dagón una noche. Al día siguiente vieron el dios Dagón sin cabeza, y luego dijeron, oh, fue que se cayó, y volvieron y nos levantaron al día siguiente sin manos y sin pies. Entonces los filisteos dijeron, esto es más poderoso que todo lo que nosotros tenemos y en lo que hemos creído siempre, mejor devolvamos el arca. Y entonces devolvieron el arca a Israel. Ahí, para que entendamos, primer libro de Samuel 6, del 19 al 21. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque había mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo
porque Jehová lo había herido con tan grande mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Bet-Semes ya era un pueblo israelita, ya era parte de Israel. Y los habitantes de Bet-Semes, dice la Biblia, que ellos empezaron el arca venía cubierta, a mirar de curiosidad dentro del arca. Y esto era un irrespeto terrible, porque allí estaba la presencia de Dios. Algo así como, bueno, no sé, se me ocurre un poquito como ir a espiar a papá y a mamá en su intimidad, por ejemplo. Uno dice, no, eso es terrible, eso es un irrespeto. Yo, papá, mamá, respeto, y cuando ellos están en un algo íntimo, yo no entro por respeto a la intimidad de papá o de mamá. Eso de la curiosidad de mirar el arca era falta de respeto hacia la presencia de Dios. Y hubo una gran mortandad. Y luego dice: ¿a quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. ¿Qué dijeron entonces los habitantes de Bet-Semes? Llamaron a los de Kiriat y dijeron: relevo. Mandaron el arca para allá, dijeron: no. Pero ¿qué fue lo que pasó? Porque el arca fue mal usada allí. Fue mal usada. Y entonces llegaron los de Kiriat, dice el capítulo 7, ahí mismo de Primera de Samuel, los versos 1 y 2. Los hombres de Kiriat Jearim vinieron y tomaron el arca y la condujeron a la casa de Abinadab y consagraron a su hijo Eleazar para que la cuidara, donde permaneció 20 años. ¿Por qué el arca permaneció 20 años en Kiriat? ¿Por qué en Bet-Semes no duró? ¿Y por qué en manos filisteas no duró? ¿Qué pasaría en Kiriat? Tuvieron respeto. Y entonces no les hizo daño. Tuvieron respeto. Es como el fuego. Si usted usa el fuego con respeto, no le hace daño. Pero si usted usa el fuego de manera irresponsable, le quema. Algo así sucedía con el arca. El arca era la presencia de Dios, y esa podía ser la mejor bendición para cualquier pueblo, pero con respeto, con reverencia, porque era el arca de Dios. ¿Qué sucedió después? Cuando David escuchó que el arca ya no estaba generando ningún tipo de consecuencias donde estaba, dijo: llegó la hora de traérmela para mi ciudad. Y entonces David alistó 30,000 hombres y dijo: vámonos por el arca, muchachos, vámonos, que ya el arca está afinadita, lista para nosotros. Y se fue David con sus hombres, y dice la Biblia que con instrumentos hicieron tremenda fiesta, porque vamos a darle la bienvenida al arca, y se fueron cantando alabanzas a Dios y todo eso. Pero resulta que el arca era transportada no de la forma como Dios les había dicho, y ahorita les voy a explicar un poquito. La estaban cargando, y los bueyes donde estaban cargando el arca tropezaron. ¿Y qué pasó? El arca se iba cayendo y alguien la tocó para que no se cayera, y esa persona que la tocó pasó a mejor vida. Y David se entristeció. David se llenó de tristeza por el hombre que murió. Pero luego entendió y dijo: no, yo que me voy a estar trayendo el arca para mi casa. Y se la llevó a donde un hombre que se llamaba Obed-Edom. Y allí permaneció 3 meses. Y dice la Biblia que durante el tiempo que estuvo el arca en la casa de Obed-Edom, en una casa pudo estar el arca. Y dice que Obed-Edom y toda su casa fue bendecida durante los 3 meses que estuvo el arca. El arca era el símbolo de la presencia de Dios. Recuerde que en el tabernáculo estaba en el lugar más profundo y más oculto. Dios había dado instrucciones claras con respecto al arca. Dios en Levíticos, en Números, ya había dicho, y aún en Éxodo, que nadie debía tocar el arca, que nadie debía mirar dentro del arca. Y es que es más, se me olvidó traer un arca pequeña que yo tengo, que está cargada por 4 sacerdotes que están alrededor,
Y el arca, el cajón tenía argollas, 4 argollas en la parte de abajo, y entre las argollas unos palos, 2 palos. Un palo atravesaba 2 argollas, el otro palo atravesaba las otras 2 argollas, y por eso la cargaba, para no tocarla. Todo eso Dios lo había dicho con claridad. Pero a David se le había olvidado todo eso. A David se le había olvidado el respeto y la reverencia por el arca, y la fiesta que ellos estaban haciendo de celebración se volvió un día de luto. La fiesta se volvió un día de luto. David había olvidado no solamente las instrucciones de Dios, sino también había olvidado todos los que habían muerto por no reverenciar la santidad de Dios. Y es que la irreverencia, familia, nunca traerá bendición. Nunca traerá bendición. Hoy quiero hablar un poquito acerca de la reverencia en la iglesia. Está bien que ahorita no tenemos un lugar físico por ahora, pero normalmente siempre tenemos un lugar que se consagra para uso exclusivo de la iglesia. Y ese lugar debe ser respetado. Por ejemplo, hace unas semanas atrás que hablábamos del vestido espiritual que Dios tenía con nosotros, también dimos unas pautas y unas sugerencias de cómo vestirse cuando uno va a la iglesia. ¿Sí recuerdan? Pautas, consejos, escuche bien, no son prohibiciones, son pautas, son consejos que, como somos iglesia y predicamos la Biblia, estamos obligados a darlas. Ahora, si las cosas se salen así como que de lo que es, hay que decirle a las personas, pero normalmente somos tranquilos, pero sí me gusta enseñar. Y ya que estamos hablando de la santidad de Dios, por ejemplo, voy a dar algunas recomendaciones que le van a ayudar a usted a crecer en su reverencia con Dios. ¿Qué es el objetivo? Estamos hablando de santidad, estamos hablando de reverencia. Afortunadamente, pues no está el arca literal aquí delante de nosotros. Pero cuando usted viene a este lugar, o cuando usted va a la iglesia, usted va como en su mente con una idea sencilla: voy a encontrarme con Dios. A eso usted va, ¿cierto? Ese es como el propósito principal. Bueno, a veces, sobre todo los adolescentes, vienen más forzados, ¿no? O los papás, más como que, pero vamos. Pero normalmente uno viene voluntariamente porque uno dice: quiero aprender algo de Dios, quiero orar con otras personas, quiero que juntos adoremos a Dios. Pero yo quiero ayudarle hoy a que usted crezca en su reverencia con Dios. Y entonces le voy a dar unas recomendaciones. Por ejemplo, no revisemos las redes sociales cuando estemos aquí reunidos, porque se está predicando la palabra de Dios. Por respeto, escuche, esto no es una prohibición. Sencillamente, como pastor, le estoy ayudando a crecer en su fe. Está bien que al principio, que éramos más nuevos, uno lo hacía, pero bueno, estamos creciendo. No somos los mismos que éramos cuando éramos niños, ni los mismos que éramos cuando éramos adolescentes, ni yo soy el mismo esposo de hace 25 años, bueno, ya casi 25 años con mi esposa. No soy el mismo, he cambiado. Lo mismo sucede en la vida cristiana, uno va ajustando su fe y uno va creciendo. Entonces, dentro de esas recomendaciones, para reverenciar a Dios, cuando usted vaya a un lugar donde se va a orar y donde se va a leer la Biblia, olvídese de las redes sociales. Por el Señor, no por mí. No por mí, si usted quiere hasta muéstreme las fotos y yo le doy like si quiere lo que esté revisando. No, yo soy el que menos importa. Es por el Señor. Es para crecer en el respeto hacia Dios. Y qué bonito que nuestra fe vaya creciendo de esa forma. A veces llegamos cuando ya la reunión empezó. A veces nuestra cultura latina, bueno, ahorita no hemos tenido ese problema porque por el COVID ustedes han sido muy juiciosos y guardamos los distanciamientos y no nos estamos abrazando y no estamos teniendo contacto. Pero por ejemplo, cuando uno llega tarde porque
porque llegó tarde, porque algo pasó, la recomendación es, si usted llegue, no busque a las personas saludar si ya estamos en oración, si estamos cantándole a Dios. Si de pronto alguien le vio, hágale con los ojitos, ya. Pero no le diga hola, porque el que está orando, tratando de concentrarse, se desconcentra con el hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus hijos? Ya estamos orando, ya estamos cantando. Entonces usted solamente, porque ya estamos en un acto dirigido hacia Dios. Y eso es reverencia. Reverencia. Por reverencia oramos con los ojos cerrados. Cuando usted habla con alguien, a usted le gusta que esa persona le mire a los ojos. No tendría ningún sentido yo predicar así. Sería un acto de irrespeto o irreverencia con ustedes. O que estemos teniendo una conversación y yo esté mirando todo el tiempo para otro lado. Eso incomoda a cualquiera. Como Dios es espíritu y a Dios no lo miramos con nuestros ojos físicos, cuando usted cierra los ojos, le está diciendo a Dios: Señor, somos tú y yo solamente. Te estoy poniendo atención a ti. Pero cuando estamos en oración y usted está mirando para todos lados, es como que usted esté hablando con Dios así, de espalda. No se está concentrando. No está en lo que debiera estar, que es en la oración. Nuestros hijos, por ejemplo, tenemos que enseñarlos desde muy pequeñitos a respetar la iglesia. Que no se suban, no se paren en las sillas, que no rayen las paredes. Es más, a no ser que por alguna actividad las líderes de niños les diga que le lleven juguetes, no le traiga juguetes a la iglesia a los niños. A no ser que por alguna actividad necesiten algo para hacer cuando ellos a veces tienen su tiempo. Pero no debiera. ¿Por qué? Porque desde que están pequeñitos hay que enseñarles a reverenciar a Dios. Desde que están pequeños hay que enseñarles a respetar al Señor. Y aquí es donde yo tengo que pedir perdón por algo. Pero primero le voy a contar la historia completa para que me entiendan. Pero estudiando este tema, el Señor me redargüía que debía pedir perdón. En Colombia y en Ecuador, y en Venezuela, la forma de hacer ministerio del CENTI o del CITI o del ICT, donde pertenecíamos hace unos años atrás, es un poco diferente a las demás iglesias. No sé si usted recuerda los que conocieron de esta iglesia en Colombia, en Ecuador o en Venezuela, que la iglesia era el mismo lugar donde los pastores vivían. Y normalmente la sala de la casa del pastor es la iglesia también. Entonces, para el pastor la iglesia literalmente es su casa, en todos los aspectos. Entonces, para nosotros era de alguna forma muy fácil hacer alguna actividad en la iglesia que no necesariamente tuviera que ver con la iglesia. Y uno viene con esa cultura porque crecimos con esa cultura. Ahora, ¿a dónde yo quiero pedir perdón? En nuestra iglesia, una o dos veces, no recuerdo, recién llegado, pusimos un partido de fútbol en el salón de reunión. Y hoy quiero pedir perdón por eso. Explico por qué. Porque para mí la iglesia siempre fue parte de mi casa y para mí eso era normal. Pero si yo estoy hablando de lo que es la santidad de Dios, créame que cada vez que yo predico algo, el primero que se cuestiona soy yo, para ver cómo estoy yo con respecto a lo que voy a enseñar. Y por eso quiero pedir perdón. ¿Por qué? Porque las cosas de la iglesia deben ser santas. Está bien ver una película, pero cristiana, con mensaje de Dios, donde se ore, donde haya una restauración y donde al final de la película se haga una oración con respecto a la enseñanza. Eso es otra cosa. Poner un videíto cristiano en medio de la reunión que nos deje una enseñanza, eso es otra cosa. Eso no es problema. Eso está bien.
Y también quiero ayudarles a ustedes, no ayudarles, quiero pedirles más bien a ustedes que me ayuden a santificar lo que es del Señor. Por ejemplo, nosotros teníamos una costumbre muy bonita que sale de buena intención y de buen corazón, y es que a veces las mesas o las sillas de las iglesias se prestaban para eventos familiares, pero esos eventos familiares no son de la iglesia. Es decir, que a partir de este momento, por lo que estamos aprendiendo, todos nosotros estamos aprendiendo, yo les voy a pedir ese favor: ayúdenme a santificar lo que es del Señor. No me pongan a mí en la tarea, porque para mí es completamente, es más, yo prefiero comprar una mesa y unas sillas y decir, tomen. Pero yo, ya después de que Dios me habló, yo a Dios, cuando Dios me habla algo, yo no me muevo en lo que Dios me dice. Entonces yo debo hacerlo. Entonces, ¿qué tal si entre todos como que tenemos esa conciencia y decimos, sí, las cosas de Dios que se usan para lo espiritual son, recuerde que es ser santo, el primer término, apartado, distinto, diferente. Entonces las cosas de la iglesia deben ser santas, apartadas, distintas y diferentes. Y no estoy cuestionando a nadie, yo mismo lo hacía. Es decir, si voy a cuestionar a alguien, soy yo el primero que estoy cuestionado acá. Pero es algo de todos nosotros. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también, la santidad tiene que ver con la forma como usted ve a Dios. Cuando usted va a hacer una donación en especies para la iglesia, por favor, que sea nuevo. Aunque usted diga, pero es que esto está intacto, esto solamente tiene 3 meses de uso y puede servir en la iglesia, no lo lleve a la iglesia. Así sea costoso, así, no lo lleve. Que en la iglesia las cosas que demos, y yo me incluyo porque también hago mis donaciones a la iglesia, en la iglesia las cosas que demos que sean nuevas, porque es para el Señor. Mire, hasta los filisteos paganos tomaron conciencia y mandaron a transportar el arca con cosas nuevas. Hasta los paganos tenían esa conciencia del Señor. ¿Cuánto más nosotros que somos la iglesia de Cristo? Y esto no es, mire, esto no es para crucificar a nadie. Yo también he llevado a la iglesia y para uso de la iglesia y donación para la iglesia cosas que no son nuevas. Esto es para que todos aprendamos. Yo les decía, les voy a ayudar a que todos crezcamos en el tema de la reverencia a Dios y de la santidad del Señor. Para los que están online, ustedes no se salvan tampoco. Yo creo que los que están online estarán diciendo, bien hecho, dígales más, pastor. No, para los que están online, santidad a Dios es, cuando aquí estamos orando, que allá ustedes también tengan los ojos cerrados. Para los que están online, santidad a Dios es no ver la reunión en la cama acostado con una almohada y con el palito de selfie así. Eso no es santidad a Dios. Para los que están online, y usted también cuando se conecta a los devocionales online, santidad a Dios no es ver el devocional desde la cama, sin ni siquiera irse a haberse lavado la cara, ni cepillado los dientes. ¿Cómo me va a acercar a Dios con ese tufo? En serio, eso es respeto. Yo voy, me cepillo los dientes, me baño la cara, me preparo y me corro de la cama, porque la cama me da sueño. Eso no es santidad a Dios. Mientras que unos oran, mientras que otros leen la Biblia, yo estoy ahí con un ojo abierto y otro cerrado, porque estoy casi que en los brazos de Morfeo. Eso es santidad a Dios. Cuando usted está en un servicio online, santidad a Dios, ¿sabe qué es? Que usted se pare a orar cuando todos estamos orando. Eso es santidad a Dios. Eso es respeto y reverencia a Dios. Ahora hablemos de la santidad de Jesucristo. La santidad de Jesucristo. Las promesas de la venida del Mesías en el Antiguo Testamento se fueron haciendo cada vez más específicas, y resulta que a un Mesías que primeramente lo esperaban como un ser humano común y corriente, como un profeta más,
como que se fueron dando cuenta poco a poco antes de nacer Jesús que ese profeta iba a ser divino e iba a ser santo. No sé si recuerdan el evento de Navidad en familia que hicimos no el año pasado, sino el anterior, donde el versículo de Isaías 9:6 que dice: porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre, hablando de Jesús, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Todas esas características iba a tener Jesús. Padre eterno porque es uno con el Padre, admirable, consejero, Dios fuerte. Cuando Dios habló a través del profeta Miqueas, hablando de dónde iba a nacer Jesús, ¿recuerdan la ciudad? Belén. El Señor dijo en Miqueas 5:2: pero tú, Belén Efrata, siendo la más pequeña de todas las familias de Judá, dice, de ti saldrá el que ha de ser el Señor de Israel, y cuyos orígenes son desde el principio. ¿A qué se refería Señor Dios a través de Miqueas diciendo que los orígenes de Jesús serían desde el principio? ¿A qué se referiría? Pues que Jesús iba a ser eterno, que el Mesías no iba a ser un hombre común y corriente, sino iba a ser eterno, iba a ser santo. Lo mismo en Lucas capítulo 1, cuando el ángel le dice a María, en el verso 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, en mayúscula Altísimo, te cubrirá con su sombra. Por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser, estamos hablando de la santidad de Jesús. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y a través del ministerio de Jesús en la tierra nos damos cuenta que Jesús no fue un hombre común y corriente, que Jesús fue un hombre diferente, tan diferente que hasta los demonios reconocían quién era Jesús. Cuando Jesús se acercó a un endemoniado para liberarlo, los demonios le hablaron y le dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Acaso vienes a destruirnos? Nosotros sabemos que tú eres el Santo de Dios. Los propios demonios reconocían la santidad de Jesús. Simón Pedro en Lucas capítulo 5, después de la pesca milagrosa, cuando Jesús, después de ellos toda una noche estar intentando pescar y no conseguir nada, y el Señor les dice: vámonos para adentro, de boga mar adentro, y después le dice: acá, tira la red una vez más. Y Pedro, que era un pescador de profesión y de experiencia, tira la red y ve que tan gran cantidad de peces que las redes se rompían. Pedro mira a Jesús. ¿Sabe cuál fue el instinto de Pedro? Porque Pedro ahí reconoce a Jesús como Dios. Dice: apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y se tiró al agua y se fue. Se asustó, porque reconoció que Jesús era santo, el santo de Dios, como lo reconocieron los demonios. Cuando el Señor sanó al hombre mudo y lo liberó, las multitudes decían: nunca se había visto esto en Israel. ¿Recuerdan también aquella historia de los 4 mejores amigos que puede haber tenido un paralítico? ¿Recuerdan que había un hombre que estaba paralítico y 4 amigos lo cargaron bastante, un camino largo, llegaron a una casa donde estaba Jesús, porque los amigos del paralítico querían que Jesús orara por sanidad por él. Y cuando llegaron a la casa no cabía nada, eso estaba llenísima esa casa. Y estos 4 hombres se subieron por el techo, hicieron un hueco por el techo y ahí bajaron al paralítico y lo pusieron delante de Jesús para que Jesús lo sanara. Y Jesús, cuando ve al paralítico, le dice: tus pecados te son perdonados. No lo sana, dice: tus pecados te son perdonados. Y todos los religiosos que estaban ahí: ¿qué se cree este? Claro, era Dios, pero los demás no le reconocían como tal. ¿Qué blasfemo? Le dijeron allí. Y el Señor dijo: yo tengo poder para perdonar pecados. Y se quedó mirando al paralítico y le dijo: tranquilo, toma tu lecho, camina, eres sano. Y fue sano. ¿Y qué dijo toda la gente que estaba en esa casa? Nunca habíamos visto tal cosa. La santidad de Dios en Jesús. Y aquel hombre que nació ciego, en Juan capítulo 9, el hombre que era ciego de nacimiento. Acompáñenme a Juan 9, del verso 30 al 33, por favor. Juan 9,
del 30 al 33. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Jesús está hablando con los religiosos que están enojadísimos por el milagro de Jesús. Y el ex ciego le dice: esto es el milagro, usted no sabe ni siquiera de dónde es, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, dice el ex ciego, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que ninguno abriese los ojos al que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada pudiera hacer. Todos los milagros de Jesús identificaban a Jesús como el santo de Dios, como santo. Ahora, la muerte de Jesús también testificó de quién era Jesús, el santo de Dios. ¿Usted se acuerda todo lo que pasó alrededor de la muerte de Jesús? Siendo las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, se oscureció. Y era una época donde era imposible que hubiese existido un eclipse, según los astrónomos. Era imposible un eclipse. Se oscureció durante 3 horas. Las piedras empezaron a reventarse y se cumplió cuando Jesús le dijo a los que estaban enojados en la entrada triunfal, cuando Jesús venía en un pollino entrando a Jerusalén y que decían: Hosana al hijo de David, y le dijeron a Jesús: calla a sus discípulos, y él dijo: aunque ellos se callen, las piedras van a hablar. Y ahí las piedras hablaron. En el momento de la crucifixión empezaron a totear las piedras, a reventarse las piedras, pa, 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 y todo oscuro, y empezó a temblar. Imagínense el susto de la gente. Empezó a temblar, tanto que un hombre perverso, como un ladrón que primero se burlaba de Jesús, se arrepintió, tanto que un capitán romano, un centurión, un hombre con 100 soldados a cargo, lo miró, dijo: verdaderamente este es justo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y cuando Jesucristo murió, el velo del templo, solo por el poder de Dios, se rasgó de arriba abajo, y dice la escritura que muchos que estaban muertos resucitaron y salieron de sus tumbas y fueron vistos por sus familias. Todo eso pasó alrededor de la crucifixión. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el santo de Dios. Es el santo de Dios. Pero quiero que vayamos a Mateo capítulo 27, versículo 42 y 43. Mateo 27, versículo 42 y 43. A otros salvó, a sí mismo no se pudo salvar. Si es el Rey de Israel, decía la gente, que descienda ahora de la cruz, y entonces creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. La gente empezó a burlarse de Jesús. ¿Y qué decía? Si este es el Hijo de Dios, pues que se baje de la cruz y yo le creo. ¿Ha confiado en Dios? Pues que Dios le libre, si es verdadero el Dios en el que él ha confiado. Pero hay una palabra que se usa 2 veces. Ahora. Ellos querían inmediato ver una manifestación sobrenatural. Pero yo quiero preguntarles algo a todos ustedes. ¿Qué era más sobrenatural? ¿Que Jesús se hubiese bajado de la cruz allí por sí mismo? ¿O que Jesús, después de muerto 3 días, hubiese resucitado? ¿Qué era más asombroso? La resurrección. Y eso fue lo que el Señor hizo, el acto más grande. Por eso Pedro y Pablo en Hechos 2 y en Hechos 13 empezaron a proclamar la resurrección de Jesús. Empezaron a proclamar que Jesús era el Hijo de Dios, nacido directamente de la esencia de Dios. Y también empezaron a decir que ya Jesús no estaba sujeto a corrupción, porque Él era el Dios Santo. Pedro y Pablo empezaron a enseñarlo. El sello de la aprobación de la santidad de Jesús es la resurrección de Jesús. Vamos a hacer un ejercicio. Cierren los ojos por unos segundos. Piense en el Hijo de Dios. Piense en el Hijo de Dios. Imagínelo, lo que su imaginación le dé.
Piense en el Hijo de Dios en este instante. ¿Cómo visualiza usted al Hijo de Dios? Abramos los ojos. Este ejercicio es interesante porque todos los seres humanos tenemos la tendencia de imaginar a Jesús tipo el cantante Javier Solís, ¿es que se llama? Marco Antonio Solís, ¿no? A los que les gusta el fútbol, soccer, tipo Gabriel Omar Batistuta cuando tenía el cabello largo. Todos tenemos la tendencia de imaginarnos al Hijo de Dios de esa forma, como Jesús estuvo en la tierra. Nos lo imaginamos con su cabello largo. Cuando usted piensa en Jesús, normalmente usted piensa en ese Jesús, en el ser humano vivo. Pero recuerde lo que el profeta decía: sus orígenes, Miqueas 5:2, son desde el comienzo. Jesús es eterno. El Hijo de Dios ya existía antes de existir Jesús. Jesús fue una transformación, una encarnación de Dios Hijo en una persona. Pero ya el Hijo de Dios existía desde el principio porque es eterno, porque Jesús es Dios. Lo que pasa es que tenemos la tendencia de imaginar a Jesús según su forma corporal, pero ese cuerpo ya fue glorificado. Ya Jesús no tiene esa forma. La forma de Jesús es completamente diferente a como la mayoría de los creyentes nos imaginamos a Jesús, porque su cuerpo ya fue glorificado. La gloria y la santidad de Jesús ya no está encubierta. En la forma física de Jesús, la gloria y la santidad de Dios estaban encapsuladas ahí. Pero ahora ya está libre, porque volvió a ser el Hijo de Dios, el Eterno. Cumplió su misión. La imagen de Jesús de 33 años ya cesó. Ya no es la misma. Ahora usted puede decir: ¿y cómo entonces me imagino a Jesús? Si ya me quitaron a Marco Antonio Solís de los candidatos con los que yo lo relacionaba. Vamos a Apocalipsis y con esta terminamos para orar. Apocalipsis capítulo 1 verso 12. Del 12 en adelante. Apocalipsis 1, 12. ¿Usted quiere saber cómo es Jesús hoy día? El Hijo de Dios hoy día. Apocalipsis nos da una descripción de cómo es Él hoy día. Porque ella se liberó de su cuerpo sujeto a corrupción. Porque el cuerpo de Jesús sintió hambre. Porque el cuerpo de Jesús, el Jesús de los 33 años que estuvo aquí en la tierra, sintió hambre, sintió sueño. Porque su carne estaba sujeta a corrupción. Porque era una forma corporal. Pero ya Jesús no está de esa misma forma o de esa misma manera. Ahora, el libro del Apocalipsis lo escribe uno de los mejores amigos de Jesús, el apóstol Juan. De los más cercanos, de los más íntimos, de los meros meros, como dirían los mexicanos. De los meros meros. Tan íntimo era Juan con Jesús, y esto lo recuerdan varios, que Juan tenía la libertad de recostársele en el pecho a Jesús. Era muy cercano Juan a Jesús, muy cercano. Y pareciera ser que eran como primos en segundo grado. Ahora, familia, Juan tiene una visión de los últimos tiempos, porque el Apocalipsis es una visión de Juan de lo que iba a pasar en el futuro. Y en esa visión, Juan ve a Jesús, pero ya pierde las ganas de recostársele en el pecho, porque ya está diferente. Más bien dice que cuando yo le vi, caí como muerto, dice Juan, porque ya lo vio libre, liberando completamente su gloria y su santidad. Miremos Apocalipsis 1 del 12 al 19. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Dice Juan, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Él dijo como que parece a Jesús, porque a Jesús también se le decía el Hijo del Hombre, semejante como a Jesús, pero no era Jesús, no tenía la misma forma de Jesús.
vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esta es la forma de la gloria y de la majestad de Jesús, visto Jesús después de haber sido glorificado. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto. Y él me puso a su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, y estuve muerto. ¿Te acuerdas que él comienza diciendo semejante al Hijo del Hombre? Como que se me parece a Jesús, pero está completamente diferente. Cuando él le dice estuve muerto, le está diciendo yo soy, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Esta es la imagen de Jesús. 7 estrellas en su mano derecha, ojos de fuego, rostro como de sol cuando está en su máxima fuerza, cinto de oro alrededor de su pecho, sus pies como bronce bruñido, refulgente como un horno, su voz como el estruendo de muchas aguas. Así es Jesús hoy día, o el Hijo de Dios, el Hijo, nuestro hermano mayor. Así es hoy en día.